Regresamos a Noticias 24 y seguimos analizando el escenario que deja estas primarias del día de ayer. Ya estamos en contacto con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. ¿Cómo está, diputada? Gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. Hola, Nicolás. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. A ver, vamos a hablar, me quiero meter de lleno también en los desafíos que tiene Apruebo Dignidad, muy importante en lo que se viene de aquí a noviembre. Pero primero, ya con el análisis, luego de la derrota de Daniel Jadwe, en este caso, me quiero quedar con una frase que dijo ayer cuando fue a felicitar a Gabriel Boric. Quiero ser súper autocrítico. Si algún día esperamos que nuestra izquierda gobierne de verdad, vamos a tener que cambiar de manera radical nuestro comportamiento entre nosotros. ¿Cómo lo lee usted? ¿Cómo se entiende esa autocrítica que no hace Daniel Jadwe a su figura como candidato, sino, entiendo yo, al Partido Comunista y quienes eran parte de su campaña? Sí. Bueno, yo creo que nuestro candidato presidencial ayer, primero quiero valorar y saludar la actitud inmediata que tuvo de ir a saludar, a reconocer y a ponerse a disposición a nombre de muchos y muchas que estuvimos detrás de su candidatura presidencial, de la candidatura ganadora en esta primaria. Y lo quiero decir así de claro, porque nosotros y nosotras lo dijimos desde el primer momento. Vamos a estar a disposición de la candidatura presidencial que gane en estas primarias, porque esa es la razón por la cual estamos poniéndonos a disposición del pueblo de Chile y de la soberanía popular. Sin embargo, también hay elementos que quedaron de todo este proceso y que tiene que ver con algún análisis autocrítico también que hacía Daniel Jadwe respecto de lo que significa el rol de la izquierda en todos estos procesos históricos de transformación, aunque nos ha costado mucho ponernos de acuerdo. Y eso no es un secreto para nadie, ¿no? Yo creo que la izquierda chilena en general tenemos que hacer una autocrítica de cuánto tiempo también hemos perdido y hemos entregado a otros sectores políticos. Tenemos el peor gobierno de la historia, gobernado por un presidente que no tiene legitimidad ni siquiera en su sector político. Y aún así, nosotros seguimos a veces poniendo el foco en las diferencias más que en las coincidencias. Yo al menos lo entiendo de esa forma, Nicolás, y creo que de alguna forma lo que quiso hacer Daniel Jadwe también con sus palabras, al menos así las entiendo yo, es un llamado a la unidad precisamente en función de que los objetivos políticos que tenemos hoy son importantísimos. Gabriel Boric hoy es la candidatura presidencial de Apruebo Dignidad, que es el bloque político que obtuvo mayor votación en esta primaria, y eso nos pone un tremendo desafío y responsabilidad sobre nuestros hombros también. Pero quiero seguir con ese punto. Uno lee, insisto, habría que preguntarle a Daniel Jadwe, por supuesto, pero me imagino que usted también tiene muchísima información, que esa autocrítica, más que a la izquierda o las izquierdas, representa más bien al Partido Comunista. En algún minuto se decía, Guillermo Tellier está más bien en el segundo plano en lo que es la candidatura de Daniel Jadwe. Por supuesto que daba declaraciones, entrevistas, pero era más bien Lautaro Carmona el representante de la directiva del partido. El partido de Daniel Jadwe. ¿No hay una mirada crítica a si se demoró el partido en finalmente sumarse? Uno diría, bueno, pero si Daniel Jadwe hace muchísimo tiempo que era candidato del Partido Comunista antes de ser oficial. Pero yo insisto, la autocrítica que hace Daniel Jadwe, una la lee más bien a quienes tenían que levantar su candidatura y convencer a la gente de izquierda, y en este caso del Partido Comunista, porque el Frente Amplio estaba con Gabriel Boric, es una situación lógica. No, yo la verdad es que no lo leo de esa forma. Creo que esto tiene que ver con una mirada hacia la izquierda, hacia las organizaciones que se fueron sumando a la candidatura presidencial. El Partido Comunista jugó un rol, sin duda, en esta candidatura presidencial. Nosotros fuimos parte, la proclamamos. Daniel Jadwe, además, es militante de nuestra fila. Eso es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Sí. Y lo sabía desde el principio. Lo apoyamos muy claramente en lo que fue su candidatura también a alcalde de Recoleta, que era parte también. Yo creo que todo esto también, los tiempos y las definiciones políticas tuvieron sus tiempos también en relación a lo que a cómo el escenario se venía constituyendo. Y por lo demás te quiero comentar que cuando nosotros definimos quiénes iban a constituir el equipo del comando desde las filas del PC, resolvimos varios criterios. Entre ellos, primero, el criterio de que fuera un equipo paritario, donde se iban a sumar 6 compañeras y 6 compañeros del partido, dentro de los cuales efectivamente estaba el secretario general, el presidente del partido, por tanto, iba a quedar jugando otros roles dentro de la estructura partidaria, y donde estuvieron otras compañeras muy destacadas, como Kemi Yarzún, Javiera Reyes, estuvo Soledad Concha, Camila Vallejo, en fin, otros compañeros también, Fernando Carmona, todos lo conocíamos, dentro del rol que jugó dentro del equipo de campaña.
Eso fue algo que se definió por parte de la dirección política del partido, entonces no tiene que ver con una elección de quién estuvo más o quién estuvo menos, finalmente tiene que ver con los roles que la propia dirección comunista tomó en un momento para jugar un rol dentro de la campaña, que además rápidamente se amplió a otros sectores que fueron parte de esta construcción, como otros partidos, los regionalistas verdes sociales, estaba el Partido Igualdad, estaba el Frente Sí, Libertario, habían creo que eran 8 movimientos políticos así es, que sí. se sumaron finalmente a la candidatura de Daniel Jadwe y que constituyeron lo que finalmente se conoció como la mesa política de la campaña. De hecho, varios piensan, por ejemplo, que yo era vocera del comando, pero yo he dicho, bueno, no, yo jugué un rol como diputada del Partido Comunista, como todos lo hicimos, como las alcaldesas, los alcaldes, como los militantes del Partido Comunista y otras organizaciones que Sí, sostuvimos de alguna manera en la campaña cotidiana que este es muy... proceso que fue muy importante para nosotros también, Nicolás. Yo te quiero decir que después de muchos años el Partido Comunista no tenía una candidatura presidencial realmente competitiva y para nosotros nos llenó de orgullo todo lo que esta candidatura sin duda logró, recorriendo Arica a Punta Arena con mucha mística, con mucha fuerza y sacamos cuentas alegres también de Ujú. toda la experiencia, de toda la ganancia, de todo el avance que esto también significa para nuestro proyecto Sí. político, que además hoy día se configura en un proyecto mayor que es Apruebo Dignidad. Vamos a ir a eso. Hay una ganancia, usted dice, hay un trabajo, también hay un capital político que tiene el alcalde Daniel Jadwe pensando en quizás futuros procesos eleccionarios. Pero antes de ir a eso, lo que es Apruebo Dignidad, ya viendo esto, viendo todo este contexto, lo bueno y lo malo, ¿qué faltó? ¿Qué falló? Usted decía, usted no era vocera, pero estaba en el trabajo territorial. También otros y otras representantes de los distintos partidos y movimientos que iban por Jadwe. Había un trabajo territorial. ¿Falló, por ejemplo, esto? Hubo un tema que se habló muchísimo, que era de la campaña anticomunista. Ayer Juan Andrés Lagos lo comentaba en Estado Nacional, que eso era un factor no gravitante, hay que decirlo, pero sí relevante con respecto a la figura de Daniel Jadwe. ¿Qué falló ahí? Mira, nosotros ya iniciamos nuestra discusión en los distintos, el comando está haciendo su propio análisis también, los partidos, yo te mencionaba en Antiizquierda Cristiana, Victoria Popular, Acción Humanista, Somos, Socialistas Allendistas, habían muchas organizaciones también, UCAMAU, involucradas en Sí. esto, todos tendremos que hacer nuestra evaluación y valoración. Yo creo que son múltiples los factores que se configuraron finalmente para darnos este resultado, no solo por los errores propios, que sin duda los hay y que en Ujú. eso nosotros yo he planteado y lo sigo sosteniendo, creo que tenemos que hacer un análisis muy autocrítico, muy humilde también, desde los propios errores cometidos, Sí. de algunas cosas que quizás no se dijeron de buena forma o no fueron tan claras desde el punto de vista Y de eso las va a errores propuestas. del candidato, porque yo por lo menos lo que escuchaba ayer de Daniel Jadwe es que hay una crítica general, que está muy bien, pero en algún minuto también, para aprender de esto, hay que entender qué fue lo bueno o lo malo que se dio desde la candidatura. Finalmente, él o la candidata son la figura visible y la por la que finalmente se va a votar. De hecho, hemos revisado mucho eso. Las personas con el desencanto que tienen con los partidos políticos van por una persona que representa más que el partido político. ¿Hay también una mirada analítica sobre eso, sobre la figura de Daniel Jadwe? Sí, pero yo creo que sería muy injusto atribuirle la derrota solo a la figura del candidato. El candidato juega un rol, pero este es un proyecto colectivo. Y creo que Daniel Jadwe jugó un rol destacadísimo como candidato presidencial. Fue un candidato que recorrió Chile, que dejó sus pies en la calle, que logró generar un vínculo ciudadano, vincular a otras fuerzas políticas. Personalmente tengo una alta valoración del rol que Daniel Jadwe jugó en esta campaña. No soy yo quien tiene que hacer las críticas en particular de cuáles podrían haber sido mejores o peores o cuáles fueron buenos o malos Ujú. respecto de su desempeño. Yo insisto en el punto, Nicolás, de que creo que la autocrítica tiene que ser del colectivo en su conjunto, de también mirar qué es lo que no leímos también quizás y que sí lo logró leer mejor la otra candidatura respecto de las apuestas públicas, comunicacionales, Sí. etcétera. Hay harto paño que cortar. Se habla que la Yo no les lectura, digo se todo habla, esto perdón, solo diputada, que la lectura, en ese punto, siguiendo esa línea que plantea usted, que me parece muy interesante, se ha dicho que la lectura que hacía la campaña de Gabriel Boric era ampliar esa unidad,
que se diferenciaba de la candidatura de Daniel Jadwe. No quiero decir que solamente Partido Comunista, pero que de todas maneras en lo público, en el trabajo territorial, hablaba de ir ampliando lo que era una situación de gobernabilidad si llegaba a la presidencia, que había diferencias con respecto a la de Daniel Jadwe. Ese es el análisis que se ha hecho. Ahora, obviamente, falta mucho por bajar en términos de información, pero esa es una situación clave, por lo menos, que suena hasta ahora. Sí, hay distintas lecturas, Nicolás. Yo por lo menos quiero tratar insisto, recoger muchos de los elementos, e insisto en el punto que yo no creo que sea solo uno solo, no hay solo un elemento que marque la definición de esta candidatura presidencial, no es solo el anticomunismo, no es solo el rol de los medios, no es solo el rol del candidato, no es solo lo que significó la otra candidatura. O sea que son muchos elementos probablemente los que finalmente configuraron un escenario que claramente es el que es, nosotros lo entendemos así, lo reconocemos, tenemos que hilar mucho más fino, eso lo haremos también en nuestro espacio interno, hay cuestiones que tienen que ver con las orgánicas, con los espacios que condujeron la campaña y que tendrán que hacer sus propias autocríticas. Pero yo insisto en el punto, Nicolás, de que me quiero quedar y con eso quiero plantear el vaso medio lleno. Nosotros entendemos que, claro, nadie está feliz después de una derrota, es evidente que duele, hay un trabajo detrás, hay muchas personas que hoy día han manifestado que se sienten un poco más desanimadas, pero nosotros también hemos planteado que esta candidatura presidencial fue en el contexto de un acuerdo político programático de Apruebo Dignidad, en el cual dijimos vamos a construir de conjunto, vamos a tener dos candidaturas, estas candidaturas se van a enfrentar en una primaria, que sea el pueblo el que resuelva y el que decida cuál de los dos nos va a representar en noviembre. Y bueno, el pueblo se manifestó de manera democrática, soberana, tomaron una decisión, esa decisión es Gabriel Boric con una importantísima participación, además lograda por parte de Apruebo Dignidad, y creo que eso a nosotros y a nosotras nos tiene que tener muy contentos y contentas. Hay una oportunidad histórica de generar un proyecto antineoliberal transformador, donde tenemos ya un candidato que además ha recibido el aporte y el apoyo de la otra candidatura que estábamos en juego, ¿cierto?, en este momento. Y bueno, creo que lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, mirar el futuro. Hay mucho que construir, hay toda una generación también que hoy día se empieza a proyectar en política con la candidatura de Gabriel, a propósito del rol que él va a jugar como candidato presidencial. Daniel Jadwe sin duda jugó un rol muy importante y no tengo duda que lo va a seguir haciendo. Yo creo que él es un candidato, una figura política muy potente en nuestro país, que sin duda va a seguir jugando un rol no solo desde la alcaldía de Recoleta, sino que también probablemente en otros desafíos. Hay que verlo. Yo personalmente, insisto en el punto, Nicolás, creo que acá lo más importante es mirar esto que ocurrió el día de ayer con una perspectiva de futuro, de esperanza, de construcción y de transformación, que es lo que representa el conglomerado unitario de Apruebo Dignidad. Se ha destacado, diputada, esto lo decía, el número de votaciones en Apruebo Dignidad. Sin embargo, no tengo la cifra acá, le pido disculpas, la cifra exacta, digamos, del 100% de mesas escrutadas, pero 1.700.000 para Apruebo Dignidad, pero 1.300.000 para Chile Vamos, que tenía 4 candidatos. Entonces, también ahí, obviamente, las primarias no son un predictor 100% de lo que puede suceder en noviembre, especialmente, pero sí hubo 3 millones de personas que fueron a votar y eso es una muy buena noticia, digamos, para el proceso. ¿Cómo también se va jugando con los desafíos que vienen para la campaña de Gabriel Boric, considerando que efectivamente alcanzaron más votos, pero no lo que se pensó en algún minuto, de que Chile Vamos iba a tener radicalmente mucho menos votos que Apruebo Dignidad? No quiero decir que están a la par, pero de todas maneras las diferencias no son tan pronunciadas como en algún minuto se vaticinó. Sí, a ver, es bien distinto la convocatoria que se hace de 2 candidaturas que se despliegan por el país versus 4. Yo creo que lo que ocurrió con Chile Vamos es un total fracaso de esa coalición política. No solo porque no lograron convocar plenamente a su sector, sino que porque entre 4 candidatos no alcanzaron ni siquiera el mismo nivel de participación que otros 2 en Apruebo Dignidad. Creo que eso es un elemento importante para nosotros y nosotras. Apruebo Dignidad se constituyó como una fuerza de mayoría. Y yo creo que en algún momento cuando hicimos el análisis de lo que ocurrió con la gobernación regional, en la región metropolitana, lo dijimos igual. Ahí se expresó una fuerza, que a pesar de que la derecha y la unidad constituyente lograron un 50% de la votación en ese momento para darle el triunfo a la candidatura de Orrego,
finalmente la otra mitad la obtuvo a prueba de dignidad, en un acuerdo político que era nuevo, era histórico, era su primera prueba y fue importante. Hoy día además aumentamos la participación electoral y eso también es importante. Sí. Yo estoy contenta con esos datos, que por eso te digo, hago la convocatoria también a todos aquellos que apoyaron nuestra candidatura, que hoy día son parte de este pacto, que se sienten convocados a un proyecto antineoliberal, a que veamos el vaso medio lleno, a que pensemos esto con una proyección de futuro, a que nuestra candidatura hoy es Gabriel Boric y es la candidatura que ganó, que se impuso en las primarias presidenciales. O sea, no estamos hablando de una encuesta, estamos hablando de votación concreta, pura y dura, de personas que fueron a votar, que se levantaron, que expresaron una opinión política y que hoy día evidentemente es una opinión política que tenemos que saber leer lo más finamente posible. Gabriel Boric ha dicho, esto tiene que ampliarse, hace una invitación a otros sectores también antineoliberales en el marco de ese proyecto antineoliberal de izquierda, a sumarse a este proceso, a que seamos mayoría de verdad y que en noviembre, que es finalmente la disputa real, que es donde nos vamos a enfrentar contra quienes ostentan hoy día como proyecto político una mirada completamente distinta y de continuidad. Para mí, Sebastián Sichel, como también cualquiera de los otros 3 candidatos de Chile Vamos, era una representación de la continuidad del actual gobierno de Sebastián Piñera. Y eso tiene que quedar muy claro. Quienes crean que porque la figura de uno u otro puede ser un poco más o menos simpática, finalmente todos ellos fueron ministros de este gobierno. Fueron cómplices de lo que este gobierno representa en toda su dimensión, en su proyecto político, en ser el gobierno que va a ser recordado por violar y vulnerar los derechos humanos. Y eso es algo que la centroizquierda, los sectores progresistas, la izquierda en su conjunto, no puede permitir, no podemos permitir que en Chile se sigan reproduciendo un gobierno tan brutal como el que hemos tenido que vivir estos 4 años con Sebastián Piñera, en este caso la representación de Sebastián Sichel. Diputada Carol Cariola, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación. Que esté muy bien. Que esté muy bien, muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias.